Durante este año estamos viendo nuestra visión 2019 en nuestro versículo clave, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice el apóstol Pablo que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y hace 15 días yo les dije que yo creo que la promesa mayor que existe actualmente para nosotros hoy día es la persona de Jesucristo. Que Él es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y Él es la persona de Dios, el personaje de Dios, el ser de Dios hecho carne, realmente. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Amén. Y hace 15 días hablamos acerca de eso, de cómo podemos conocer a Jesús más y que Él es la promesa de Dios hecho carne. Y yo quiero hablar un poquito más de eso hoy. Nos encontramos en el capítulo 14 de la carta y el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Estamos en capítulo 14, donde Jesús está hablando a sus discípulos. Está hablando a ellos y está exhortándolos y diciéndoles tal y como es Él, tal y como es su papá y tal y como es la persona del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar un poquito más de eso, acerca de cómo conocer a Dios. Si están tomando notas, se llama Conociendo a Dios. Muchos de nosotros hoy día podemos decir que conocemos a Dios, ¿cierto o no? Si yo les pregunto, o salimos aquí a la calle y decimos, ¿conoces a Dios? ¿Qué vas a decir? Sí, yo lo conozco. Es como, pero yo quiero presentarles lo siguiente. Una cosa es conocer y otra cosa es conocer de alguien. Es una cosa conocer a alguien y es otra cosa conocer acerca de alguien. ¿Están conmigo? Yo puedo decirles que yo conozco al presidente Trump porque soy de Estados Unidos. ¿Que me vas a creer? Bueno, mi esposa que dice que no, porque sabe que no lo conozco en persona. Pero yo puedo decir, yo lo conozco. Sí, yo he escuchado de él, yo he visto lo que enseña, lo que habla, etcétera, etcétera. Pero si alguno de ustedes tiene la oportunidad legalmente cruzar, ya les dije, ¿verdad? Legalmente cruzar y llega un conjunto de personas y dices, oye, señor Trump, ¿verdad? Oye, señor, ¿conoces a Nathan Cole? ¿Qué va a decir el presidente Trump? ¿Quién? ¿Qué? What? I don't know him. Yo no lo conozco. ¿De quién estás hablando? Who are you talking about? ¿No? Entonces el pastor nos mintió. Porque es una cosa conocer acerca de alguien y es otra cosa conocer a la persona. ¿Sí me explico? Por eso dice Jesús mismo a las personas que creyeron que conocen a Dios, le dice en Mateo 25, pero Señor, hacemos esto en tu nombre y esto, aquello, echamos fuera demonios y realizamos milagros, hablamos en otras lenguas y hacemos toda clase de cosas espiritual. ¿Y qué responde Jesús en ese día de juicio? Apártate de mí, no te conozco. Entonces vemos que es algo muy importante, que yo creo que hay muchas personas hoy día que conocen acerca de Dios, pero tal vez no conocen realmente a Dios. Han escuchado de Jesús, pero no conocen personalmente la persona de Jesús. ¿Están conmigo? El anhelo de nuestro corazón y Jesús mismo, vamos a ver las palabras de Jesús. Jesús mismo quiere y es posible hoy día, quiero decirles, es posible hoy día conocer realmente la persona de Dios. El único Dios viviente, el único Dios todopoderoso a través de la persona de Jesucristo. Es posible no solamente conocer o escuchar acerca de Él, pero decir, yo lo conozco, es mi cuate, es mi amigo, Él es mi compadre y yo vivo y camino con Él.
¿Cuántos de ustedes anhelan esa posibilidad de conocerlo? Amén. Eso es lo que estamos hablando en esta serie. Porque yo no quiero que ustedes escuchen de Dios o conocen acerca de Dios, sino que al terminar esta serie, yo espero que tal vez hoy puedan tomar el primer paso en una convicción personal de cada uno de nosotros, los que están presentes, y damos la bienvenida a aquellos que están viendo por video, que pueden decir: yo conozco a Dios. Realmente conozco íntimamente la persona de Jesucristo. Como les dije, hoy día es posible y puedes conocer a Dios. Juan 14, versículo 4. Jesús mismo dice: y sabes a dónde voy. Y sabes. Otra versión dice: conoces el camino. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: yo tengo que irme, yo ya me voy. Luego dicen: pero ¿a dónde vas? Y dice él: ya sabes, conoces a dónde voy y conoces el camino. Saltamos a versículo 6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocerán, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Y Felipe le dijo, hay un Felipe en cada grupo de personas, ¿verdad? Ay, Felipe. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices: muéstrenos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo los hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Versículo 11. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. Wow. Jesús da fuentes de aguas vivas con sus palabras. Aquí nos da varias claves de cómo podemos conocer al Padre. Primero, conociendo al Padre, ¿cómo? ¿Cómo podemos conocer al Padre? A través de la persona de Jesús, el prometido. Es como muchos de nosotros, yo creo que regañamos a Felipe, ¿no? Porque lo leemos y dice: ay, pues Felipe, hay poca fe, ¿y por qué eres así? Pero yo creo que podemos decir y poner nuestro nombre en lugar de Felipe, porque muchos de nosotros, por lo menos una vez en nuestra vida, hemos sido igual, o creemos igual que Felipe. Y si son del rancho es Felipe, ¿verdad? Perdón, tuve que decirlo. ¿Sí? Felipe, vete para acá, ¿verdad? Tuvo que decirle directamente a Felipe. ¿Por qué? Porque era en ese instante dudoso. Piensen en ti mismo. Yo estaba reflejando esta semana en mí mismo. El Espíritu Santo me reveló cuántas veces yo, no sé cuántas veces, o sea, por número, pero varias veces me reveló una película de mí mismo, de cuántas veces yo he estado o he pensado como Felipe. Con cosas pequeñas. Dios, si tú obras en ese momento, es que no tengo el dinero para pagar la renta, y si tú haces un milagro, voy a creer en ti. ¿A quién estoy hablando? No tiene que levantar la mano. Dios, si solamente salves a mi esposo, mi esposa, jamás dudaré de tu presencia en mi vida. Dios, si solamente me das ese trabajo, un poquito más de salario, yo voy a creer como nunca. Y vas a ver, voy a empezar a diezmar. Voy a diezmar y voy a ofrendar como nunca, Dios. Vas a ver, solo contéstame por favor esta oración. ¿Cierto o no? Ya todos están, ya estoy hablando a alguien, ¿verdad? Estoy hablando a mí mismo. Felipe está diciendo: enséñanos al Padre y yo voy a creer.
En otras palabras está diciendo, muéstrenos quién eres, a ver si eres digno de mi fe. Ay, ay, ay. Muéstrame realmente quién eres, a ver si eres digno de mi fe. Por eso Jesús habla yo lo escucho en mi espíritu, habla con ese tono. A ver, y no está hablando a cualquier, está hablando de uno de los 12 que por 3 años estaba viviendo, comiendo, caminando con él. A ver. He estado contigo todo ese tiempo. Has visto milagro tras milagro. Has visto que esa niñita del cuarto que se levantó de entre los muertos, viste que yo hablé a mi mejor amigo Lázaro y se viene caminando fuera de una tumba. A ver, ¿quieres decirme que aún no crees que Dios está en mí y yo estoy con mi papá? Es lo que está diciendo Jesús. Yo sé, yo no puedo hablar por él porque yo no estuve ahí, pero cuando yo lo leo en mi espíritu, como un tono de frustración o coraje. A ver, tienes 5 años asistiendo a esta casa, gente en la roca, mi familia, mis hijos, y hay discipulado, hay cosas, y aún sigues batallando con lo mismo. ¿En serio? Jesús está confrontando a Felipe en frente de los demás. ¿En serio? ¿Vienes de una familia cristiana y te llama la atención la borrachera del mundo? ¿En serio? Vienes creciendo yo te he dado ese trabajo y aún no diezmas y no das ofrenda a mi casa porque yo soy tu Dios y yo soy fiel contigo. En serio, es como que, ¿de veras? Y Felipe, pues no. Y yo veo a Pedro Juan tal vez, él lo dijo. Y Pedro, ¿cuántas veces así las palabras duras de Jesús? No, yo veo a Pedro Juan. Yo estaba pensando en eso, pero gracias a Dios, y él lo dijo. No fui yo, esta ocasión no fui yo, ¿verdad? Felipe, ay, sí, pues, qué duda, ¿no? Qué duda. Jesús está diciendo, créenme en quién soy. Yo te he revelado, yo te he mostrado mi persona. ¿Quieres conocer realmente a mi papá? Mira lo que ha hecho en tu vida. Jesús está diciendo, yo no tengo que convencerte porque debes saber, porque yo siempre soy fiel. Siempre he estado a tu lado. Siempre cuando estabas apartado, aún viviendo en el más profundo del pecado, yo estuve ahí llamando tu nombre por amor. Cuando ustedes pueden decir gracias a Dios. Y dice Jesús, ¿y aún dudas? ¿No me conoces? ¿No conoces a mi papá? Y vamos a dar un poquito chance a Felipe, ¿ok? Ya no vamos a estar tan duro con él. Culturalmente, Felipe es judío. Culturalmente, bajo el antiguo pacto, las personas tienen una creencia, una idea, una ideología de la persona de Dios, que es un Dios temeroso, es un Dios miedoso o que temer, es un Dios lejano, temible, gracias. Es un Dios que yo debo dar reverencia, pero yo no puedo acercarme a Él porque yo soy un pecador. ¿Sí? El pueblo judío y abajo del antiguo pacto era muy común. Interesantemente, muy común de cómo es culturalmente para nosotros hoy día, en nuestra cultura mexicana. La cultura ve a Dios como alguien muy lejos. Yo no puedo alcanzar a tener relación con este Dios. Él está muy lejos. Él no tiene interés en mí. Si yo me porto mal, al infierno. Y abajo del antiguo pacto, sí es cierto. Pero por eso vino Jesucristo, su persona, para renovar, completar el antiguo pacto. Pero ahora dice, ahora hay un nuevo pacto en mi sangre. Las cosas ahora son distintas a través de la persona de Jesús. Pero Felipe, ellos vieron que hay un Dios lejano, un Dios que no se puede conectar o conocer personalmente. Por eso Jesús tuvo que venir y hacerlo más personal, para revelar el amor de Dios y el carácter de Dios a nosotros. Por eso decía Felipe, pues muéstrenos al Padre y con eso basta.
Muéstrenos a Él. Y con eso basta. Jesús literalmente está diciendo y figurativamente está diciendo, ya conoces el camino al cielo. Ya lo conoces. Ellos dicen, ¿pero cómo? Y cuestionan los discípulos. ¿Estás diciendo entonces que tú eres Dios? Jesús, al decir, ya conoces el camino, Él está hablando literalmente y dando un ejemplo. Literalmente está diciendo, ya estoy enfrente de tus ojos. Conoces ahora el camino. Estoy parado enfrente de ustedes. Yo he caminado con ustedes 3 años. Muchos de nosotros podemos decir, pero ¿cómo podemos llegar a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Y venimos a la iglesia cristiana, escuchamos predicaciones, estamos orando, pidiendo a Dios. Y Jesús les dice, pero aún hay esta duda en tu corazón. ¿Pero dónde estás, Dios? Quiero conocerte más. Y Jesús te quiere decir hoy, ya conoces el camino. Ya lo conoces. Ya sabes cómo y hacia dónde debes caminar. ¿Cierto o no? Por eso existe la iglesia local, para revelar a nuestra comunidad cómo es conocer a Dios. Porque Jesús mismo está y vive en su pueblo. ¿Cierto o no? Su iglesia es una representación física del cuerpo y de la persona de Jesucristo. Entonces, si estás sentado aquí hoy o estás viéndonos por video esta mañana, estás diciendo, ¿dónde y cómo puedo conocer más a Dios? Ya conoces el camino. Aquí estás. Busca a alguien que forma parte de nuestro equipo. Busca a un hermano de la iglesia. Busca a alguien. Pero la meta es, el desafío es, ¿estamos reflejando la persona de Jesucristo? ¿Realmente? Mi mamá siempre decía, o dice, tal vez usted es la única Biblia que alguien puede leer. Entonces, cuando la gente lea a tu libro, o sea, tu persona, la pregunta es, ¿conocerán a Dios? ¿Conocerán a Jesús? La forma como haces negocio, la forma como hablas a tu esposa, la forma como hablas a tu esposo, la forma como tratas y hablas a tus hijos, la forma en cómo sirves en la iglesia o no sirves en la iglesia, la manera en cómo ofrendas, como escuchamos del pastor Carlos hace 8 días, la forma si eres generoso o no eres generoso. Decimos en nuestros seminarios de papás, y muy pronto vamos a tener como una mini conferencia para los domingos acerca de familia, matrimonio y cómo ser buenos papás. Amén. Eso va a ser la siguiente serie este año. Pero a veces muchas veces decimos en los seminarios de paternidad y cómo ser papás, que los niños siempre van a reflejar cómo ven a Dios por cómo se muestran los papás a ellos. Entonces, si tú eres un papá muy duro, ellos van a creer que Dios es duro. Si tú eres un papá sin límites y no hay reglas, pues Dios me acepta tal y como soy, puedo pecar, puedo hacer lo que quiero porque Dios me ama así. Es lo mismo cuando estamos hablando de la persona de Dios, para reflejarlo y mostrarlo hacia afuera. La forma en cómo usted vive es la manera en cómo tu ciudad va a creer cómo es Dios. Amén, gracias a Dios, gloria a Dios. ¿Desafiados? Dice, ya conoces el camino. Entonces, en otras palabras, Jesús está diciendo, vive de tal manera como ya sabes y conoces el camino. Pero cuestiona a los discípulos. ¿Estás diciendo que tú eres Dios? Hoy día tienes familiares o tal vez usted mismo te cuestionas y dices, ¿me estás diciendo que tu religión es el único? ¿Tu religión es el correcto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado a gente decir eso? A ver, yo creo en Dios, pero no tengo que ir a hacer las cosas como tú dices. ¿A poco estás diciendo que eres la única iglesia? ¿A poco estás diciendo que es la única religión que va al cielo? Punto aparte, no somos la única iglesia, pero estoy hablando iglesia local, pero estoy hablando de la iglesia universal. Y Cristo sí es el único camino al cielo.
Que hoy día hasta cristianos están adoptando ideas locas que dicen que hay muchas formas de llegar al cielo. Es una mentira de Satanás que está infiltrando a las iglesias cristianas. Ten cuidado, hermanos, ten cuidado. Ten cuidado. Pablo mismo dice, si aún un ángel se para enfrente de usted y dice que hay otra manera, no lo recibes ni en tu casa. Mucho menos la gente chismosa que está hablando de cosas que no son de Dios. Bueno, ¿me estás diciendo que esa es la única religión? ¿Es la única manera? ¿Es la única forma de llegar al cielo? En otras palabras, Jesús está diciendo, sí. ¿Sí? ¿El cristianismo es de fanáticos entonces, extremistas? ¿O es algo real? No voy a contestar esta pregunta, les voy a dar unos hechos y unas opiniones. Y usted puede decidir. Si se trata de opinión personal, podemos aceptar o no aceptar lo que ha dicho Jesús por nuestros propios caprichos o ideas. ¿Están conmigo o no? Si hablamos de opinión, pues todo el mundo tiene su opinión, ¿cierto o no? A ver, llegar al cielo a través de Jesús es la única manera. Tengo que aceptar a Jesús para llegar ahí. Pues yo no creo. Yo creo que soy una buena persona. Yo creo que hay muchas formas de llegar al cielo. Ok, es tu opinión. Y si hablamos de opiniones, pues está abierto totalmente toda idea y locura. ¿Cierto o no? Pero si haces esto, fíjese, tomar un extremo, una idea, una opinión, y deshaces de lo que dice Jesús en este versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Si usted tiene una opinión que hay otra forma en llegar al cielo, si haces esto, tienes que deshacer de todo lo que dijo Jesús. ¿Están conmigo? No puedes guardar unas palabras y unas promesas para tu vida y rechazar a otras. ¿Es el paquete completo o nada? No, es que Dios bendíceme, Dios guárdame, Dios protéjame. Pero, no, pues hay muchas maneras de llegar al cielo. Yo creo que así, las cosas así. Entonces no estás creyendo en el Jesús bíblico, estás creyendo en un misticismo, una idea creada por tu propio cerebro. Y eso es idolatría. Es un ídolo, es algo falso. Y dice, y se levantarán en los últimos tiempos cristos falsos. Eso es un Jesús falso hoy día que aún se predique en algunas iglesias cuyo nombre cristianas, que Él te va a dar todo lo que tú quieres. No es cierto, porque es un buen papá. A ver, ¿cuántos de ustedes consideran buenos papás, buenas mamás? Y das todo lo que quiere tu hijo cuando lo quiere. No, claro que no. Entonces, eres un mal papá. No, yo soy buen papá. ¿Por qué? Porque lo amo y lo voy cuidando. Y a veces lo doy y a veces no lo doy. Y a veces también lo doy. ¿Cierto o no? El Jesús que predica muchas veces hoy día no es el Jesús de la Biblia. Es una idea. No, pues Dios ama a todos. Y hasta que recibimos a todos. Sí, cierto, Jesús quiere recibir a todos. Pero no a aquellos que caminan en rebelión. No aquellos que están conforme a vivir en su pecado. Jesús tiene los brazos abiertos para cada ser humano. Por eso Dios Padre es paciente. Y dice, Él es paciente y no trae justicia hoy mismo porque estamos bajo la gracia, porque quiere que nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. Por eso tarda, según algunos dicen, por eso creemos que tarda la promesa. Porque Dios es paciente, no porque es tolerante del pecado. Él es paciente, son cosas diferentes. Entonces, fanático o discípulo, ¿cuál es la diferencia? Hay muchos que dicen ser cristianos, pero ¿significa que sí son? Hay muchas personas que pueden decir algo, pero la forma en saberlo es ¿cómo? Ustedes dime. Por sus obras, por sus frutos, por sus actos, ¿cierto? Igual hay muchos profesionistas hoy día que dicen que son. Yo me puse a buscar profesionistas
en internet. ¿Sabías que en nuestro hermoso país de libertad puedes ingresarte a una página y por $1,000 puedes ser un doctor? ¿Sí sabías? ¿Cuántos de ustedes van a ir a este médico para que te abre? Es que tengo problemas de mi hígado, de mi riñón o algo. Pues pásale. Ahí tiene todas las carnicerías ahí colgadas ahí. ¿Verdad? Por $1,000 puedes ser doctor. ¿Quiere decir que eres doctor? No. Lo mismo existe hoy día en el cristianismo. Es que yo soy cristiano. ¿Eres un cristiano? ¿Cómo vas a saber si eres o no eres? Es la diferencia de fanático y discípulo. Dice Jesús mismo, por sus frutos, Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. ¿Qué quiere decir por sus frutos? Porque lleva manzanos y manzanas y verdura y fruta y no, pues estamos hablando de otra cosa, ¿no? No, por sus frutos, quiere decir por sus actos. La forma en cómo vive. ¿Cuáles son los frutos de tu vida? Ira, duda, poca fe, también es conectado a la duda, ¿sí? Falta de paciencia. Esas son las obras de la carne, ¿no? Pero ¿de qué dice los frutos del Espíritu? Amor, paciencia, paz, templanza, ¿sí? Ya conocen muchos, ¿verdad? Son 9 o hasta unos dicen que son 12. Esos son frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en tu carne tú no puedes hacerlo. Por eso son frutos del Espíritu. Entonces yo les pregunto hoy día, una evidencia que realmente conocemos a Dios a través de la persona de Jesús es que actuamos y vivimos y pensamos como Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿pienso yo como Jesús? Cuando tienes fácil un examen, fácil para determinar dónde está tu mente, dónde está tu corazón. Cuando vienen los aprietos en la vida, económicamente, emocionalmente o físicamente, ¿cómo reaccionas en este momento? Cuando se cambia el plan del día y de repente sale un imprevisto, ¿cómo reaccionas? Yo voy a ser honesto, a veces yo me enojo, yo me frustro. Gracias. Mucho calor aquí en León. A veces yo me frustro, y luego dices, 3, 2, 1, 1, 2, 3. ¿Qué es lo que me molesta a mí? Una canción que puedes aprender. ¿Sí? 3, 2, 1, 1, 2, 3. ¿Qué es lo que me molesta a mí? ¿Verdad? Respira y ver cómo van las cosas. ¿Sí? Y más con preadolescentes. Los amo, pero es como, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso o están en lo mismo, verdad? O los bebés que lloran y chillan toda la noche. Gracias a Dios por los bebés. Pero a veces cuando ya tienes pocas ganas, cuando hay tristeza o cuando estás pasando por una situación y tienes mucho cansancio, ¿cómo tratas a los clientes? ¿Cómo tratas a los que están a tu alrededor? Tu esposa, tu esposo, tus hijos. Con paciencia, amor y paz, mansedumbre. Amén. Gloria a Dios. La pregunta entonces es, ¿pienso yo, actúo yo como Jesús? Los fanáticos andan tras todo lo que es de moda. La palabra nos enseña lo que es vientos de doctrina. Y hoy día vemos muchísimo eso, tristemente, en la iglesia cristiana. Hay muchas cosas que no son pecado, que no están mal. Pero pregúntate, ¿por qué se hace? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Lo ha dicho por años. ¿Por qué nuestra meta es hacer discípulos? ¿Por qué oras la forma en cómo oras? ¿Por qué decoramos la manera en cómo decoramos? ¿Es porque está bien? ¿Porque Dios nos puede llamarlo a hacerlo así? ¿O cuál es nuestro enfoque? Jesús dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Por qué te levantas a hacer el trabajo? No, porque ahí me honran. Porque ahí me reciben. Porque allí
yo sé quién soy. O porque Dios me bendice con ese trabajo para dar provisión a mi casa. ¿Por qué comes lo que comes? ¿Por qué actúes y haces lo que haces? ¿Te cuides de este templo? ¿De tu ser? Decía un pastor que tenía 80 años y estaba muy sobrepeso. Y 2 años después que le vi en una conferencia, flaco, delgado y fuerte. Porque empezó a hacer lagartijas todas las mañanas. Y dio un reto a todos los pastores, porque en esta red de pastores donde yo estaba en Estados Unidos, era como la casa de Dios de doble bendición, ¿verdad? El pastor sin panza no es de confianza, y todo eso, ¿verdad? Pero él dio un reto a todos los líderes, como te estás cuidando, si mueres antes de tu tiempo, dice el Espíritu Santo en su corazón, si tú mueres, hijo, antes de tu tiempo, te voy a cobrar o te voy a hacer cuentas de todas las almas que no alcanzaste con tu vida, con los años que yo tenía planeado para ti. Pero por causa de no cuidarte, no alcanzaste a esas personas. Y yo te voy a pedir cuentas de todos ellos. Y un temor de Dios entró a todos los pastores y los líderes y estaban diciendo, hay que cuidarnos. ¿Por qué haces o no haces lo que hacemos? ¿Por forma religiosa o porque es una idea? Porque es un viento de doctrina. Por eso, pues está chido. En Instagram dice que así es, está bien padre, como dicen los jóvenes, ¿no? Y lo hacemos y genial. Mira, hay muchas cosas que no son pecado y sí se puede hacer si no te distrae de la meta de conocer a Jesucristo. Fue un gran momento que alguien puede decir amén. ¿Qué hacen los discípulos? Punto aparte, los fanáticos, quiero decir eso, para que no estamos así duros como fuimos con Felipe. Yo creo, como dice mi papá, hay unos que son sinceramente equivocados. Hay personas hoy día, yo creo que quieren buscar a Dios, pero hay líderes o hay personas que dicen así es la manera, entonces la gente anda detrás de eso. Hay personas sinceras que, yo escuché muchos testimonios de personas de los testigos de Jehová o los mormones, es que ellos llegaron a su casa, los cristianos no, y ellos quisieron buscar a Dios, entonces van con la bola de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque los cristianos no están mostrando y no están brillando la luz como deben. Entonces hay personas en cada religión, yo he escuchado muchos testimonios de personas, yo creo que son sinceramente equivocados. Y por esa razón Dios pide doble juicio sobre los pastores y los líderes, para guiar al rebaño, para proteger, para dar buena enseñanza, sana doctrina. ¿Va a pedir cuentas de la persona? Sí, es entre ellos y Dios también, si siguen en esas cosas. Pero hay personas que yo creo que son sinceramente equivocados. Por eso es tan necesario que los discípulos se levantan. ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos solo hacen lo que Jesús les manda hacer. Así es como puedes saber si alguien es un discípulo o no. Si un pastor es un discípulo o no. Ellos hacen lo que Jesús les manda hacer, lo que el Espíritu revela o lo que ven que hace el Padre. Así son los discípulos verdaderos. Jesús mismo dice, versículo 10, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Si alguien tiene derecho a hablar es Jesús, ¿cierto o no? Pero dice, yo no lo hago por mi propia cuenta, solamente, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Juan 5:19, Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo hace el Hijo. Les pregunto, ¿cuántas cosas hacemos que no hace el Hijo? ¿Cuántas cosas haces que no hace el Padre? ¿O cuántas cosas hace el Padre que tú no haces? Perdonar, amar, no buscar pleitos. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? ¿Era perfecto? No. Asesinó hombres, fue infiel a su esposa, después quiso matar a más personas y lo hizo. ¿Sí? Era adúltero, asesino y mentiroso.
Y después dice, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? No por lo que hizo, sino porque él siempre se arrepentía y buscaba la presencia de Dios. Era rápido para arrepentir y pronto para obedecer. ¿Están conmigo? Eso es lo que hace la diferencia de alguien que dice por palabra que es cristiano y alguien que realmente sigue y hace lo que Jesús les manda hacer. No son obras religiosas. Dios no está buscando a más religiones, está buscando a personas que obedecen lo que leen, obedecen lo que el Espíritu los revela hacer, y pronto para arrepentir y rápido para obedecer. Amén. Vamos rápido por terminar. Quiero decirles cómo conocer a Dios entonces. Juan 17:3. Así es la vida, dice Jesús, así es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús mismo define conocer a Dios como la vida eterna. ¿Sí lo ven? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cómo llegamos al cielo? Tienes que conocer a Dios, conocer a Jesús. Para Dios, para Jesús es lo mismo. La vida eterna es conocerle a Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Primero, tienes que entender que Dios quiere conocerte a ti más de que tú quieres conocer a Él. ¿Sí se escucha? Ya. Si aquí viene y se va. Primero tienes que entender que Dios quiere conocerte a ti más de que tú quieres conocer a Él. Él no está lejos, como es enseñado o creemos culturalmente aquí en México hoy día. Quiero que miramos Hechos 17, 22 a 28. Aquí es un ejemplo que yo veo que es muy similar a nuestra cultura. Pablo está en un viaje misionero, está en un pueblo que se llama Atenas, y él empieza a hablar y predicar a esos hombres. Es una cultura que está llena de ídolos, muy similar a México. Sí, tiene un santo para esto, tiene un ídolo, un dios para esto, tiene dioses para todo. Uno que cura, uno que da bendición económica, uno que te da esposa, uno que regaña a tus hijos. No es cierto, ¿verdad? Tiene Dios que hace todo. Pero hay un lugar, un pilar que dice, el nombre es el pilar o el Dios sin nombre. Entonces Pablo está caminando por las plazas en Atenas, un pueblo griego, ¿sí? Gente muy inteligente, muy cultural, como León. Muchos profesionistas, gente muy inteligente, pero hay muchos dioses en nuestra cultura, ¿cierto o no? ¿Sí? Hay muchos ídolos. Y Pablo está caminando ahí y se levanta con un mensaje para esos hombres, para esas personas. También yo supongo que hay mujeres ahí presentes. Dice, Pablo se puso entonces en medio de los Areópago, ya le dije bien, y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos. O podemos decir, varones, mujeres, leoneses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el Señor del cielo y la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Versículo 26. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Fíjese lo que dice Pablo. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje
suyo. ¿Ves cómo Pablo volteó todo? Está hablando. Eso es en el Nuevo Testamento, Eso es en el libro que no tiene fin, el libro de Hechos. ¿Has visto que todos los libros, punto aparte, has visto que todos los libros en el Nuevo Testamento termina diciendo y amén? El libro de Hechos es el único que no lleva un amén. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos viviendo en el libro de Hechos. Uno dice que nosotros somos Hechos capítulo 29. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo hoy día, actualmente? ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros servimos y somos parte de un Dios, de el Dios, el único Dios viviente que no está lejos. Entonces, si usted está buscando manera en vivir, ¿qué debo que hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo puedo hacerlo? Jesús dice, si me conocen a mí, conocen al Padre. Pablo nos dice que nuestro Dios no está lejos, está aquí hoy mismo a través del poder del Espíritu Santo y dice, yo te llamo por nombre porque yo te amo. Amén. ¿Sí lo crees? Y por terminar, ¿cuál es la clave en conocer a Dios? Jeremías 29, versículo 13. Dios mismo, Jehová, el gran ser todopoderoso, Él dice esas palabras en el Antiguo Testamento y fue revelado a través de la persona de Jesucristo. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? No tienes que buscar sin rumbo. Deje de caminar sin visión. Tu corazón dice, debe haber algo más. Yo quiero algo más. Dice Dios, búscame y me hallas. Si me buscas con todo corazón. La clave es entonces 4 cosas. ¿Cómo puedo encontrar a Dios? Anótalo. Primero, 5 cosas, perdón. 1, ser sincero. De todo corazón. ¿Qué quiere decir eso? De todo corazón, ser humilde, arrepentirse. Perdóname, Dios. Ser real con Dios, ser real contigo mismo. Y si estás casado o casada, estar real con tu cónyuge. Tienes que ser real. No puedes ser religioso, ya no más. Perdóname, Señor. Yo quiero conocerte de todo corazón. Dice, si me buscan, me hallarán. Hay un clave aquí, buscar, hallar. 4 maneras. Número 1, en su creación. Job 17, Job 12, versículo 7. En efecto, preguntan ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Versículo 8. O hablo a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entienden que en la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. La creación. ¿Quieres buscar a Dios? Búscalo en la creación. Pide a las aves, ¿quién es Dios? Ellos van a cantar una canción y va a revelar que Él está en todo. Dios todopoderoso. Número 2. Mateo, puedes leer, anótalo, Mateo 18, versículo 20, en su iglesia, en su familia. Jesús mismo dice, yo soy la iglesia, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús mismo está aquí. Por eso es tan necesario que formamos parte de una iglesia, una familia cristiana, para que podamos hallar y buscar, si buscamos, podemos hallar a Jesús mismo en su cuerpo. 3, en su palabra. 2 Timoteo 3, 16 a 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es viva, eficaz, cambia nuestras vidas. Número 4, en su persona. ¿Cómo puedes hallar a Dios? En su persona. Orar, hablar con Él. Mateo 6, 6 a 8. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Pueden estudiar esos versículos.
¿Sí? En conclusión, vimos hoy que podemos conocer a Dios de forma personal. Él se revela en su creación, en su iglesia, a través de la oración, buscando, hablando con Él, y Él quiere que tú lo hayas. Cualquier carga, cualquier asunto que usted tenga, Él dice, búsqueme y me hallarás. Nos ponemos de pie, por favor. Hay personas que tal vez tienen cargas. O si usted está aquí o está escuchando ese tema por la primera vez, dice, yo quiero conocer más de Dios. Tomar el paso, ser real con Dios, ser humilde, arrepentirse. Perdóname, Señor, por mis pecados. Yo creo en ti, Jesús. Enséñame tus caminos. Creo en ti. Perdóname, Señor. Dice Jesús, si hablamos de esa forma con Él, lo hallarás. Si tienes una carga, dices, yo no sé, estoy en un punto en mis finanzas, en mi matrimonio, tengo una carga. Aquí hay un equipo de personas, queremos orar junto contigo. Los amamos, que Dios les bendiga y yo espero que tengan una excelente semana. Gracias, damos unas gracias. Adiós, amén.